Hola, soy José Santos y nuevamente estamos iniciando una conversación. En este caso, nuestra conversación trata acerca de la depresión. Como sabrás, en la actualidad, ante los sucesos, ante las circunstancias que vivimos, no es extraño que algunas personas enfrenten diversos estados de ánimo como desánimo, tristeza, preocupación, ansiedad, desesperación. Cuando hablamos de la depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo que dura al menos 2 semanas, afectando la capacidad para llevar a cabo las actividades normales, las actividades cotidianas, afectando nuestras relaciones interpersonales y también promoviendo algunas amenazas que pueden incluso involucrar como es el suicidio. En este momento voy a enfocarme en un tipo de trastorno de ánimo que se llama el trastorno depresivo mayor, que es un tipo de trastorno, digamos, el más grave e incapacitante y que dura al menos 2 semanas. Este puede llegar a afectar la capacidad de la persona para trabajar, para llevar a cabo sus actividades cotidianas y poder también establecer relaciones satisfactorias. Según la encuesta nacional de uso de drogas y salud en el año 2004, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, el 9% de los jóvenes entre 12 y 17 años, que en Estados Unidos equivaldría a 2.2 millones, vivieron al menos un episodio de depresión mayor en el año anterior. De ahí entonces que la depresión es un problema de salud mental grave, que afecta hasta a los niños más pequeños. La depresión a menudo es recurrente y la persona puede recuperarse, pero también puede otro episodio repetirse después de un tiempo. ¿Cuáles son algunas de las señales a las que debemos ponerle atención? Bien, quiero recordarte que en el grupo Matrimonios Providentes he colocado una presentación sobre el tema de la depresión. Y en esa presentación he colocado los principales síntomas según el DSM-4. Este es como el manual que usan los psiquiatras y los psicólogos clínicos para poder hacer diagnósticos. Entonces, los síntomas que voy a mencionar están relacionados con lo que dice este manual del diagnóstico clínico. Bueno, según el DSM-4, hay algunos síntomas a los que hay que ponerles atención. Si una persona está deprimida, va a presentar 5 o más de los síntomas que yo voy a mencionar. Bien, el primero, un sentimiento de tristeza inusual. Todos nosotros padecemos de momentos de tristeza, pero hay tristezas que no son usuales. ¿Cuál podría ser un sentimiento de tristeza inusual? Aquella señorita que cuando, por ejemplo,
está molesta, se va a, digamos, a la sala y se pone a ver su teléfono o reacciona agresivamente, digamos, podría ser el comportamiento usual. Pero cuando esa misma persona vemos que se mete en su cuarto y pasa horas y horas y no quiere interactuar con nadie, llega la hora de la comida y no quiere comer, esa probablemente para una madre que está observando a sus hijos podría ser una tristeza inusual. Otro síntoma es la pérdida del disfrute e interés en actividades que habitualmente le agradan. Ahora, imaginémonos que le agrada salir con sus amigas, le agrada cierto tipo de comidas, le agrada hablar con cierto tipo de persona, pero de repente esas cosas que habitualmente y en condiciones normales le agradan, ahora ha perdido interés, no quiere disfrutarlas y no quiere nada. Un tercer síntoma, la falta de energía y cansancio. Esa persona que ha sido regularmente activa, ahora se muestra cansada, sin energía, que pasa sentada en el sillón o pasa acostada en la cama y que con facilidad se cansa. Un cuarto síntoma, un sentimiento de inutilidad o culpa, cuando probablemente no ha hecho nada. Pensamientos, y esto es de ponerle atención, pensamientos conectados con el deseo de morir. En la escuela, dificultad o el trabajo, dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Más lenta la persona o más agitada, con incapacidad para quedarse quieta. Eso incluso puede confundir porque decimos que el deprimido en el esquema que tenemos va a estar pasivo, pero no, puede mostrar síntomas de agitación. Problemas para dormir o demasiado sueño. Pérdida de interés que o no quiere comer o come demasiado en el tema de la comida. Cambios en los hábitos alimenticios, que puede ser el que se salte los tiempos de comida y repentinamente empezamos a observar que está bajando de peso. En la casa puede quejarse de que está cansado, aun si duerme más de lo normal. Puede mostrar dificultades para terminar o completar las tareas del hogar, ya sea porque se le olvida o no quiere hacer nada. Puede retraerse y pasar mucho tiempo solo en la habitación. Incluso puede llegar a contestarle mal a sus familiares, pelearse con más frecuencia con sus padres o hermanos y evitar conversar sobre temas importantes, especialmente relacionados con el futuro, como decisiones sobre su futuro educativo u oportunidades laborales. En el aula, en el salón de clase, por ejemplo, el joven puede bajar sus notas porque no está completando el trabajo, porque no lo está haciendo bien como antes o porque está faltando a la escuela. Y ahí mucho ojo porque puede ser que los padres lo van a dar a la escuela, pero él se escapa. No quiere participar en las clases y manifiesta tener problemas para entender o comunicarse con el profesor, con los compañeros. Puede reaccionar en el aula también de forma negativa, comenzando incluso peleas con otros estudiantes o involucrarse en situaciones en donde fácilmente se deja jalar por el grupo, por la pandilla.
por la mara. A la hora de levantarse en la mañana puede tener dificultades para levantarse. Y la mañana mostrarse con pereza, desánimo, sin energía. Todos estos síntomas pueden afectar el rendimiento escolar, pueden afectar la relación familiar, pueden afectar el futuro de la persona. Puede ser una preocupación que llegue al punto de tener que tomar acción. Si a eso le sumamos ciertos factores de riesgo, la amenaza se vuelve mayor. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo conectados con la depresión? Por ejemplo, si ha habido antecedentes de depresión en miembros de la familia cercanos, ese es un factor de riesgo que puede incrementar la posibilidad de la presencia de la depresión mayor. Si la persona es muy sensible, emotiva y ansiosa, eso también es un factor de riesgo. Si ésta ha tenido experiencias negativas en la infancia, como por ejemplo falta de atención o abuso, ese es otro factor de riesgo. La pobreza familiar, las limitaciones, eh, la desventaja social puede ser otro factor de riesgo. El tener dificultades para asimilar, retener, aprender, se convierte en otro factor de riesgo. Si ha tenido una situación negativa, un evento negativo reciente, como por ejemplo un asalto, el ser víctima de acoso o una enfermedad grave en la familia, el haber estado involucrado en un accidente, ser víctima de alguna situación en la escuela como el que otros jóvenes lo molesten, esos detalles pueden convertirse en factores de riesgo. Si en ese momento el matrimonio, la pareja está pasando por desavenencias y están hablando de divorcio, ese puede ser otro factor de riesgo. El no tener amigos, el aislarse de los demás dentro de lo que es el grupo, es otro factor de riesgo. Así como la presencia de una enfermedad larga, una enfermedad mental, como trastorno de ansiedad, trastorno psicótico o trastorno por el uso de sustancias como las drogas. En el medio escolar observamos que en la actualidad el acoso es una experiencia que experimentan muchos jóvenes y puede llevar no solo a la depresión, sino incluso al suicidio. Las encuestas muestran que la mitad de los jóvenes sufren acoso escolar en algún momento de sus años escolares y al menos el 10% sufre acoso regularmente. A menudo los jóvenes no lo cuentan a sus padres y por esa razón la situación se convierte en una especie como de una olla de presión que va subiendo y como el joven se aísla, no lo comenta con sus padres, no tiene amigos de confianza, no tiene líderes con quienes, adultos con quienes relacionarse y poder tener relación de confianza para hablar de estas cosas, esa olla de presión va acumulando más energía. Eh, Algunas víctimas de acoso escolar, muchas con una depresión no tratada, han intentado suicidarse para no seguir soportando tal acoso y castigo. El acosador probablemente necesite también ayuda de un adulto. El acoso escolar es una conducta agresiva intencional que implica un desequilibrio de poder y fuerza. El joven acosador puede necesitar ayuda y supervisión y estar incluso en dificultades.
Algunas medicinas también, entre sus efectos secundarios, pueden llevarnos a ese tipo de situaciones y de problemas. Se cree que los síntomas de la depresión podrían deberse a cambios en químicos naturales, llamados neurotransmisores, que envían señales de una neurona a la otra en el cerebro. Y que cuando una persona, por ejemplo, se deprime, el cerebro cuenta con menos cantidad de estos mensajeros, uno de los cuales es la serotonina, un químico cerebral que ayuda a regular el estado de ánimo de las personas. Muchos medicamentos antidepresivos operan a cambiar la actividad de la serotonina en el cerebro. Ahora, nos preguntamos, ¿y la depresión dónde es más común? ¿Entre los hombres o entre las mujeres? Bueno, la depresión es más común en las mujeres que en los hombres. Pero ese patrón no se mantiene durante toda la vida. En la niñez, la depresión no es común. Sin embargo, los niños presentan tasas ligeramente más altas que las niñas. En la adolescencia, la depresión aumenta y las mujeres comienzan a sufrirla 2 o 3 veces más que los hombres. Ahora nos preguntaríamos, ¿y por qué? ¿Por qué la diferencia de género en relación con la depresión? Y especialmente en una época como es la adolescencia. Uno de los aspectos que incide en la adolescencia es la parte hormonal. El aumento en la depresión en las jóvenes se asocia con el comienzo de la pubertad. Y las jóvenes que alcanzan la pubertad más temprano presentan más síntomas depresivos. Entonces, estos cambios hormonales traen la posibilidad de que internamente esas hormonas que están trabajando adentro, en el proceso digamos, de estabilizarse, tienen momentos en donde el cuerpo recibe más cantidad, se vuelve más ansioso o menos y probablemente se muestren deprimidos, depresivos. Ahora, es importante la intervención temprana. Esto es poder detectar esos síntomas y poder tomar acción lo más tempranamente posible. Porque en la adolescencia la depresión está conectada con retrasos en el desarrollo social, emocional y cognitivo. Los jóvenes que han sufrido depresión son más propensos a presentar una variedad de problemas ya en la siguiente etapa, que es la etapa adulta. Ahora entonces, ¿qué podemos hacer como padres para autorregular esos estados de ánimo, por ejemplo, esas depresiones situacionales, cuando perdemos el trabajo, cuando un ser querido muere, cuando enfrentamos situaciones estresantes que son parte de la vida y que pueden llegar a ser muy fuertes? ¿Cómo hacer para que el impacto de estas experiencias no nos golpee con fuerza al punto de que emocionalmente nos bote? ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los jóvenes y a los niños de manera temprana cuando presentan ese tipo de situaciones? Conozco algunos casos, por ejemplo, de niños de 6, 7 años que ese patrón de comportamiento, conectado con esa emotividad, de que lo que les sucede alrededor son como esponjas y lo están jalando constantemente. Ser emotivo no es un problema. Si la persona esa emoción la puede canalizar a través de la acción,
Pero si la persona esa emoción la guarda y está ahí esa emoción dando vueltas una, dos y muchas veces, entonces sí, la emoción, el estado emocional puede contribuir negativamente a mantener un comportamiento conectado con el desánimo y la depresión. Ahora entonces vamos a hablar de un plan de acción. Al plan de acción le vamos a llamar redes. Este es un plan de acción desarrollado por Primeros Auxilios para la Salud Mental de Estados Unidos. Esta es una organización que nació en Australia, pero ahora en Estados Unidos está en los 50 estados y ellos están trabajando precisamente para preparar a padres, preparar a maestros, preparar a líderes, a profesionales de salud mental para poder intervenir precozmente cuando se presentan los síntomas que hemos mencionado. Ellos no solo se enfocan a la depresión, se enfocan a una serie de trastornos de salud mental, pero el método es el mismo, se llama redes. Bueno, ¿cuál es el primer paso del plan de acción cuando tenemos dentro de la familia una persona o en nuestro círculo social un amigo que muestra estos síntomas de depresión? Lo primero, ponerle atención a los síntomas. Eh, su comportamiento en cuanto a la alimentación, en cuanto al sueño, en cuanto a la actividad escolar, en cuanto a la actividad laboral. Si va dentro del rango de lo que hemos visto o está saliendo de ese rango. Pero cuando hablamos de ese primer paso, de evaluar, especialmente vamos a ponerle atención a riesgo de un suicidio o daño físico que la persona puede hacer. Ese es como el punto número uno al que debemos de ponerle ojo, ponerle atención. ¿Hay alguna señal que me puede llevar a pensar que esta persona va a hacer un daño hacia su cuerpo o va a atentar contra su vida? Ese es el primer paso. El segundo paso importante, lograr la conexión con esa persona, de manera que esa persona pueda tener la confianza de abrir una conversación conmigo. Y entonces, escuchar sin juzgar. Escuchar tiene que ver con aspectos importantes como sentarnos frente a frente, mantener contacto visual, el cuerpo inclinado hacia la persona, las manos abiertas en posición de apertura, asentir cada vez que dice lo que me está comentando, repetir con mis propias palabras lo que me está diciendo como una señal de confirmarle, te escucho, te entiendo, te comprendo. Ese segundo paso ayuda para que si esa emoción que está cargando la persona tiene una causa raíz, porque puede ser una de dos cosas, que haya algo que lo ha activado, o por ejemplo en el caso del adolescente, que simplemente sea una digamos, que la regulación de sus hormonas que esté pasando por un desajuste, vamos a decirlo de esa manera. Yo recuerdo particularmente la época en que era psicólogo escolar de un centro educativo y además de mis responsabilidades habituales, era psicólogo del equipo de básquetbol. Y en los entrenamientos, de repente el mejor jugador del equipo empezó a bajar, a errar en sus tiros y el entrenador se molestó tanto que lo trató mal. Afortunadamente, como estaba presente en ese caso, él permitió que yo interviniera y comenzamos una serie de conversaciones y efectivamente él no se sentía bien. Incluso no se sentía bien y estaba pensando abandonar el equipo, que era un factor de apoyo para salir de su crisis. En la serie de conversaciones verifiqué si había algún riesgo de que se hiciera algún daño. Lo escuché,
y le hice preguntas y algunas preguntas que, por ejemplo, cuando tememos que alguien pueda atentar contra su vida, es directamente preguntarle, ¿estás pensando en hacerte daño? Y si él me dice sí, esa es una señal importante que yo debo de tener. Y aunque me estuvieran mintiendo, yo no voy a, a ver ese comentario como irrelevante. Le voy a dar la importancia que tiene. Bueno, el proceso de escuchar sin juzgar sigue por la etapa de dar apoyo. Dar apoyo, por ejemplo, tiene que ver con darle información. Darle información como pueden ser algunos ejercicios, algunas actividades que le pueden ayudar a ir saliendo de ese estado. En el caso del deportista del que les estoy hablando, lo primero tarea que le dejé es que continuara asistiendo a los entrenos sin importar si tenía ganas, no tenía ganas, si estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo bien. Y al entrenador le di la tarea de que no lo criticara en esa etapa. Y efectivamente, él siguió asistiendo a los entrenamientos. Le pedí a los compañeros de él a que lo apoyaran, que le diera un toque, un abrazo, cada vez que hiciera algo bueno, que lo reforzaran positivamente. Si hacía algo malo, en la próxima, o ese tipo de expresiones que continuaban apoyándolo para superar ese momento. Entonces, dar apoyo, dar información, eso, como le decía, ciertos métodos, ciertos recursos que están disponibles para trabajar este tipo de problemas. El cuarto paso consiste en estimular la búsqueda de ayuda profesional. Si el caso de la persona ha avanzado al punto de que no es suficiente con el apoyo de su entrenador o coach, de su profesor, de sus padres, entonces hay que buscar otro nivel de ayuda, que en este caso es la ayuda profesional. Contactarlo con un profesional que tenga conocimiento y experiencia en este tipo de situaciones. Y finalmente, el quinto paso, sugerirle otras estrategias de autoayuda y otros tipos de asistencia. La alimentación, trabajar la parte del sueño, la parte de ejercicios de relajamiento, la parte de la autosugestión, la parte de programar su día, construir rutinas y seguir esa rutina en esa etapa. Bueno, en el caso del basquetbolista que yo les comento, un día tantos, él volvió a lo normal. Y yo lo recuerdo pues que ya como que había quedado atrás ese estado. Y lo que más recuerdo es que en el torneo colegial, él se convirtió en la figura clave del equipo. La final del campeonato colegial, estaba él, su equipo, jugando con otro equipo colegial archirrival. Y en el momento decisivo, ese joven al que le decíamos el biónico, anotó la canasta que le dio el campeonato colegial a ese equipo. Fue como la figura, incluso en los periódicos del torneo colegial de básquetbol, que tenía muchos adeptos en mi país. Y ahí terminó ese ciclo, esa preocupación. Nuestro propósito entonces al hablar de la depresión es acompañar a la persona que está sufriendo, que está padeciendo en ese proceso hasta que logra recuperarse y volver a su vida habitual. Esa persona en esa etapa, aunque se aleje del grupo, él o ella necesita el apoyo, necesita el contacto, necesita la relación, necesita estar ocupado, necesita la tarea, necesita prestar servicio, necesita jugar, necesita hacer lo que una persona en su condición normal está haciendo.
Bueno, este es mi comentario y mi presentación sobre este tema relacionado con la depresión. Como digo, tengo una presentación de PowerPoint en el grupo Familias Providentes que ustedes pueden accesar para complementar lo que hemos hablado. Me gustaría que anotaran sus comentarios, alguna pregunta, para en la próxima ocasión que podamos conversar, darle respuesta a esa situación, y si yo no la tengo la respuesta, buscar con otros expertos con lo que estoy conectado, con lo que estoy relacionado, incluso de este mismo grupo, y que pueden ayudarme. Pues les deseo lo mejor y que cuando surja una circunstancia como esta en su vida, que recuerden el plan de acción. El plan de acción que tiene que ver con evaluar si hay riesgo, escuchar sin juzgar, dar apoyo e información, estimular la búsqueda de ayuda profesional y seguir dando apoyo con estrategias de autoayuda y otro tipo de ideas que puedan contribuir para que la persona salga de este conflicto. Muchas gracias y buenas noches.